La afirmación de el Tanaj prohíbe el alcohol es un caso paradigmático de cómo una cultura religiosa puede convertir advertencias morales, regulaciones rituales y relatos de tragedia humana en una ley universal que el texto leído con precisión nunca formuló. Es decir, el Tanaj ciertamente conoce el peligro del yayin, del vino y también del shahar, de la bebida embriagante. Denuncia de hecho la embriaguez como fuerza destructiva y establece restricciones muy severas en contextos específicos, pero al mismo tiempo presenta el vino como elemento normal de la vida, de la alegría, de la hospitalidad, del banquete e incluso del servicio cultual mediante libaciones conocidas como nesaj. Por lo tanto, si queremos hablar con fidelidad al texto, no podemos decir que el Tanaj prohíbe el alcohol como mandato universal absoluto para toda persona en el mundo. Lo que podemos decir con rigor es que el Tanaj regula el alcohol, lo enmarca, lo restringe en ciertos roles y momentos, lo denuncia cuando se vuelve idolatría del placer o instrumento de injusticia y lo reconoce como parte también de la vida humana cuando está sometido a la disciplina. En otras palabras, el Tanaj no demoniza la sustancia, demoniza el descontrol. No condena el vino como tal, condena la pérdida de juicio que tiene la persona al abusar de este recurso y también la corrupción social que la embriaguez produce. Convertir ese mapa complejo en prohibición total es exactamente el tipo de reducción catequética que a lo largo del curso estamos entrenando para desmantelar. Definamos ahora la afirmación exacta para auditarla sin ninguna niebla alrededor. El Tanaj contiene un mandato explícito dirigido universalmente que prohíbe beber alcohol en cualquier cantidad y circunstancia y declara pecado para cualquier ser humano ingerir vino o bebida embriagante. Si esto fuera correcto, esperaríamos encontrar un pasuk formulado como no beberás vino, dirigido a la humanidad o al menos a Israel en general como prohibición total. Pero cuando vamos al léxico real del Tanaj, encontramos algo muy distinto. El yayin aparece incontables veces como bebida común, aparece como tirosh, vino o mosto en sentido agrícola, aparece como bendición de la tierra, mishte, banquete, fiesta de beber, aparece como forma social de celebración, shehar aparece tanto como riesgo como parte de prohibiciones rituales específicas. El Tanaj no está construido para sostener la tesis de que el alcohol es prohibido, en sentido absoluto, porque el mismo texto lo integra como componente normal del tejido cultural del antiguo Israel y de las naciones. El primer lugar donde el auditor debe mirar es la Torá, porque si existiera una prohibición total, allí debería aparecer con fuerza normativa. En lugar de eso, el Tanaj presenta restricciones contextualizadas. Por ejemplo, existe una prohibición clara para los Kohanim en el momento de servir. Vino y bebida embriagante no beberás tú y tus hijos contigo cuando entren al Ohel Moed, a la tienda de reunión. ¿Para qué? Para que no mueran. Este pasaje no dice nadie beberá, lo que dice es que los sacerdotes cuando están por ejercer servicio sagrado tienen una restricción absoluta, esto en el Sefer Vaikra capítulo 10. El texto incluso conecta esa restricción con la necesidad de distinguir entre lo santo y lo profano y de enseñar a Israel. El punto torático aquí es bastante agudo, el alcohol afecta el discernimiento. El servicio requiere una mente clara. Por lo tanto, en ese rol y ese momento está prohibido beber. La catequesis que afirma que el Tanaj prohíbe el alcohol toma una restricción sacerdotal de servicio y la convierte en una moral universal. Eso es exactamente el error de texto sin destinatario, borrar quién es el tú en el pasuk y en qué situación se activa el mandato. Otro contexto legal es el nazir, el nazareo, en Bamidbar capítulo 6. Allí se describe un voto de consagración voluntaria donde la persona se abstiene del yayin y del shehar, incluso de productos de la vid, durante el periodo de su nezirut, de su consagración nazárea, y se le prohíbe también cortarse el cabello y contaminarse con muerto. Este texto es crucial porque muestra dos cosas a la vez: que la abstinencia total existe como opción de santidad intensificada y que precisamente por eso no es una prohibición universal obligatoria, sino un régimen voluntario de consagración temporal. El Tanaj
Tanaj no dice todos deben ser nazir. Dice cuando un hombre o una mujer haga voto, el alcohol aquí no es impuro, es renunciable como disciplina espiritual para un propósito específico. Una vez más, la catequesis absolutista confunde hay un camino de abstinencia con hay un mandamiento universal de abstinencia. El Tanaj mantiene la distinción con bastante claridad. Al mismo tiempo, la Torá muestra vino dentro del servicio. Las libaciones, Nesaj, acompañan ofrendas en varios pasajes, por ejemplo, Bamidbar capítulo 15. Es decir, el vino aparece no como enemigo de lo sagrado, sino como elemento integrado al culto en su marco correcto. Esto vuelve imposible desde el Tanaj sostener que el alcohol es intrínsecamente prohibido como categoría moral. Si el vino fuera esencialmente pecaminoso, su simple presencia regulada en el servicio sería completamente contradictoria. Lo que el Tanaj nos enseña entonces es una ética de marco. No todo lo que puede caer en abuso es por eso prohibido. Lo que es peligroso se debe regular, se limita, se delimita y se somete a un propósito. Cuando pasamos a la narrativa, el Tanaj ofrece una galería de escenas donde el vino expone la vulnerabilidad humana. Con Noyaj ocurre que él planta una viña después del Mabul, bebe y entonces se embriaga en Bereshit capítulo 9. El texto presenta consecuencias familiares y también vergüenza. Lot, por otro lado, se embriaga en un contexto trágico y ocurre un desastre moral en Bereshit capítulo 19. Estas historias son las favoritas de quienes quieren construir una prohibición universal. Te dicen, mira lo que pasa, con morbosidad. Pero aquí, a lo largo de nuestro taller de verificación, es implacable que la narrativa no es ley. El hecho de que el Tanaj narre tragedias asociadas al alcohol no equivale a un mandato universal de abstinencia. Si la narrativa bastara para crear leyes, también habría que prohibir la agricultura, porque el vino nació de una viña. Habría que prohibir vivir en ciudades. ¿Por qué? Pues porque Sodoma era una ciudad. El Tanaj no legisla así, queridos alumnos. La narrativa nos enseña prudencia. Nos revela que el exceso provoca, pero no enuncia un no beberás universal. De hecho, el mismo Tanaj narra banquetes con vino sin ningún reproche automático, lo cual confirma que la cadena no es la bebida, sino la embriaguez y sus frutos. Cuando pasamos a la literatura sapiencial, la crítica se vuelve más psicológica y conductual. Mishlei describe el vino como burlón y la bebida fuerte como alborotadora, y declara que quien se extravía por ellas no es sabio. Esto en Mishlei capítulo 20, verso 1. También advierte contra estar entre los bebedores de vino y contra la embriaguez que empobrece. Esto en Mishlei capítulo 23, y pinta con crudeza la degradación sensorial del borracho: ojos rojos, habla torcida, percepción alterada. Pero otra vez, esto no es un código penal universal, es simplemente sabiduría moral, de lo cual podemos aprender a controlar nuestros impulsos y ganas de estar tomando. La sabiduría no funciona como prohibición absoluta, funciona como un diagnóstico. El alcohol, cuando domina, roba el juicio, empobrece, humilla y destruye las relaciones. Kohelet, por su parte, puede hablar también del vino como parte de la alegría humana en su marco existencial, mientras la sabiduría advierte sobre el exceso. La tensión no es una contradicción, es equilibrio, gozo bajo disciplina y no gozo como si fuera el gozo un mismo Dios. Los profetas, por su parte, denuncian la embriaguez especialmente cuando se une a una injusticia y a la corrupción del liderazgo. El profeta Yeshayahu reprende a los valientes para beber vino y a quienes justifican al impío por soborno, en su Sefer Yeshayahu capítulo 5, y denuncia a los líderes que se levantan temprano para seguir la bebida fuerte y prolongan hasta la noche el vino que los enciende. En otros pasajes reprende a los sacerdotes y profetas que se extraviaron por el vino y erraron en visión y juicio. Aquí el Tanaj muestra el núcleo del problema: alcohol más poder igual a injusticia, o alcohol más tribunal igual a juicio torcido.
Alcohol más profecía impostada igual a mentira pública. Los profetas no están interesados en tu copa doméstica como fetiche moral. Están interesados en el colapso de Mishpat, de la justicia por causa del vicio. Esto es esencial para este módulo de ética social, porque la embriaguez es pecado en tanto destruye responsabilidad, corrompe liderazgo y daña al vulnerable. Pero no es pecado porque sea líquido, sino es pecado porque produce violencia, negligencia y fraude. Entonces, ¿qué está realmente prohibido en el Tanaj? Lo que está prohibido para los Kohanim es el beber el vino y el shehar cuando van a servir con sanción severa. Está prohibido para quien asume Nezirut durante el periodo de su nedar, de su voto. Está prohibida la embriaguez como estado degradante en términos de sabiduría y es denunciada como conducta destructiva en los profetas. A nivel social se condena que el alcohol sea un instrumento de opresión porque beber mientras el pobre sufre y usar banquetes para consolidar la injusticia es perder el juicio en los tribunales. Pero la prohibición como tal universal del alcohol no existe como doctrina absoluta porque no está formulada como tal. Si alguien te dice esto, está completamente mintiendo. El Tanaj de hecho presenta el vino como parte de la bendición agrícola, del grano y el tirosh, el mosto, como parte de banquetes legítimos, como elemento de libación ritual y como símbolo de alegría. El problema en el Tanaj no es la existencia del vino, sino su trono. Cuando el vino se sienta en el trono de tu mente, te vuelves esclavo y la esclavitud siempre es enemiga del pacto. Por eso, modérate al tomar. Contrólalo y sé responsable. La conclusión de este taller debe clasificarse con precisión. El texto nos dice que hay restricciones explícitas en contextos específicos, es decir, el servicio sacerdotal y el voto nazáreo, y denuncias morales de embriaguez y corrupción asociada al vino. Por inferencia, el Tanaj sostiene un principio universal de sobriedad responsable, de dominio propio y de no permitir que el placer destruya tu juicio y tu justicia. Lo que no está es que no existe un mandato tanají explícito, universal y absoluto que prohíba beber alcohol en cualquier forma a toda persona que habita este planeta. Quien predica eso como está escrito en la Torá o en el Tanaj, está en realidad reemplazando la complejidad torática por un simple eslogan cultural, a menudo útil para controlar a las masas o para simplificar la pedagogía moral, pero nunca fiel al texto. El Tanaj no te pide que le declares la guerra a una uva. Lo que te pide es que le declares la guerra a la pérdida de tu propio juicio. No te pide que vivas temiendo la copa. Te pide que vivas temiendo la injusticia que nace cuando tu corazón se adormece. Si el vino te vuelve ligero para la bondad, úsalo con gratitud. Si el vino te vuelve pesado para la conciencia, aléjate por favor como quien se aparta del fuego. Porque en el Tanaj la pregunta no es ¿qué me está permitido beber?, sino ¿qué me está permitido destruir? Y cuando entiendes eso, el alcohol deja de ser bandera moral y se convierte en lo que siempre fue, una prueba de dominio personal e individual, no del cuerpo sobre el cuerpo, sino del alma sobre sus deseos. Y ahí justamente, ahí comienza la cercanía verdadera con Hashem, no en las prohibiciones inventadas, sino en una libertad disciplinada que no se vende, que no se presume y no se pierde.